Hoy 9 de enero, hace 100 años, 9 de enero de 1918, nació un hombre que sería una piedra angular en mi vida de fe, el doctor Enrique López García, mi abuelo materno. Dios quiso bendecirme no solo con el seno de una familia de fe encabezada por mis padres, sino que puso además en mi vida la presencia de mis abuelos, quienes vivían a una cuadra de nosotros. Nadie hizo el juramento hipocrático con tanta contundencia como mi abuelo. Su vocación a la medicina era su vocación al servicio, jamás al éxito profesional ni al lucro, aunque realizó importantes avances en el campo de la patología. Él era médico solo por servir a los demás. De niño le inquietaba ver a su mamá enferma y esperar a que el médico la visitara, por lo que quiso ser médico de grande para siempre estar al lado de los enfermos en el momento en que lo necesitaran. De carácter firme, temperamento fuerte y porte siempre elegante, mi abuelo Enrique era el prototipo del caballero. Los médicos que trabajaban bajo su dirección le obsequiaron en un cumpleaños un Pedro Picapiedra de juguete, pues nunca se quitaba la corbata, como tampoco hacía mi abuelo. Jamás lo escuché decir una palabra soez y me enseñó que se puede ser bien hombre sin caer jamás en la vulgaridad. Esposo amoroso, padre enérgico, hermano siempre presente, tío consentidor y el más tierno de los abuelos, siempre fue un referente entre sus más de 10 hermanos y entre todos sus sobrinos, quienes lo querían y respetaban de una forma especial. Fui el primero de sus nietos, y siendo yo el primer varón bajo su techo tras haber tenido 4 hijas, al nacer yo nació una mancuerna que podría dar envidia de la buena a muchos. Siempre fuimos confidentes, cómplices, compañeros de juego, contrincantes de batallas incontables de soldaditos de plástico y canicas, pero lo más importante, habríamos de formar una mancuerna en el campo de la evangelización muchos años después, de la que pocos pueden preciarse. Te hablaré de ello más adelante. Queriendo parecerme a mi abuelo, decidí jamás usar barba ni bigote. También me prometí siendo niño de grande vestir con saco y corbata para ir a misa los domingos. Y pretendiendo superarlo, al menos en algo, opté por jamás beber alcohol. Mi abuelo solía tomarse una copita y nada más en las reuniones sociales. Me contaba que de joven sobornaba a los meseros para que le sirvieran Canada Dry cada vez que él pidiera whisky en las rocas y así no desairar a sus amigos. Mi abuelo era un hombre de gran fe. Tras retirarse de la medicina iba a misa todos los días con mi abuela. Fue hasta el último de sus días el médico del seminario de los misioneros josefinos y jamás les cobró un solo centavo. Uno de los seminaristas más destacados lo asistió por muchos años como su enfermero. Cuando le faltaba un año para ordenarse, optó por retirarse y dedicarse a la medicina para seguir el ejemplo de mi abuelo. Fue mi padrino de primera comunión y de confirmación y se tomó muy en serio su papel. Me dio innumerables consejos en mi adolescencia que a la fecha me hacen mucho bien. Entre otras cosas, me advertía que habría quien se burlaría de mi catolicismo un día y me criticaría por ir a la iglesia a fregarme las rodillas. Tú seguro de ti mismo y siempre fiel a Dios, y que digan lo que digan. En la secundaria tuve un maestro ateo que nos decía que no había ningún Dios. Mi abuelo me animaba a fajarme mis pantaloncitos y encararlo, cosa que a mis 12 años llevé a cabo, y luego en la universidad, y luego en la oficina, y luego con un jefe, y con otro, y con uno más. Cuando tenía yo 10 años, sufrió con mi abuela, uno de sus hermanos y su esposa un terrible accidente en la carretera. Un autobús de pasajeros intentó salvajemente rebasar a otro en una carretera de solo 2 carriles, embistiendo de frente el auto de mi abuelo y forzando a mi tío Agustín, que hacía de conductor, a virar hacia el precipicio. Mi abuela se fracturó las piernas y los brazos, mi abuelo el cuello. En la ambulancia mi abuela gemía del dolor y para poder consolarla desde su camilla mi abuelo se jalaba la cabeza tirando del cabello y girándola con su mano para poder mirar al amor de su vida y darle ánimos. Habrían de venir los meses más dolorosos de su vida. Pasó meses en el hospital con la cabeza atornillada a una plancha. Después volvería a casa, con una corona de metal taladrada al cráneo y sujeta con 2 varillas a un pesado chaleco de yeso. Verlo en esas condiciones me resultaba al principio aterrador.
pero recibí de él una de las lecciones más importantes de mi vida. No importa en qué condiciones esté uno, primero están los demás. Así, desde su cama, sin poder girar la cabeza taladrada por esa corona, jugaba conmigo al turista mundial. Yo en el suelo tiraba los dados sobre el tablero y movía su avión mientras él desde su cama sujetaba sus billetes y propiedades y me daba indicaciones sobre su jugada. Su único afán, entretener a su nieto y pasar tiempo con él como si nada estuviera pasando. Estudiando yo la preparatoria, ingresé a la escuela de pastoral, a un centro que fundó mi abuelo. Al año siguiente, él sería nuevamente el director y yo, su subdirector, iniciando una mancuerna de evangelización muy hermosa y poco vista. Un nieto y un abuelo evangelizando juntos y a cientos y cientos de personas por varios años. Más adelante él sería ascendido a visitador y tendría a su cargo diferentes centros. Yo sería entonces director. Mi más grande crítico, mi más exigente superior, sería siempre mi abuelo. Ninguna de mis clases lo satisfacía. Siempre encontraba algo que pude haber explicado mejor, que pude haber agregado, que pude haber dicho de una forma diferente, y con sus críticas me dejaba siempre aprendizaje, pero también, lo confieso, con una gran sensación de frustración. Parecía que nada que yo hiciera lograría ser de su agrado. La lección de fe más grande que recibí de mi abuelo sucedió estando yo en la universidad. Mi abuelo padecía de una osteoporosis muy pronunciada debido a medicamentos que tuvo que tomar por años para controlar su asma. La cabeza de su fémur se desbarataba y ningún médico se animaba a operarlo para reemplazarlo, pues el estado de sus pulmones no resistiría la anestesia de la cirugía. Mi abuelo había encontrado un médico que, con mucha renuencia, accedió a practicar la cirugía. Mi abuelo me pidió llevarlo al hospital para una cita final con el cirujano antes de realizar el procedimiento. El doctor le advirtió por última vez a mi abuelo: «Doctor, sabe bien que por el estado de sus pulmones esta cirugía es de altísimo riesgo. Es muy probable que no sobrevive el quirófano». La respuesta de mi abuelo fue serena y contundente: «Ya lo hemos discutido, doctor. Como médico soy consciente de los riesgos, pero como hemos acordado usted y yo, vamos a continuar con la operación». Al salir del consultorio, mi abuelo hizo un alto, me puso la mano sobre el hombro y me dijo con una confianza que jamás he visto en nadie más: «No me va a pasar nada, hijo. Yo tengo mucha fe en Dios». Su fe me estremeció. Me quedé helado y con un nudo en la garganta. Hubo complicaciones en el quirófano y tras la cirugía, por poco muere mi abuelo en el hospital, pero el Dios en quien tuvo fe lo sacó adelante, dejando admirados a todos los galenos. Dios concedió a mis abuelos celebrar sus bodas de oro, 50 años de casados bien celebrados con todos sus hermanos en una misa conmovedora en el seminario de los Josefinos, donde las lágrimas brotaron desde la procesión de entrada hasta la bendición final. Pocas semanas después, mis papás y mis hermanas se fueron a la playa. Era verano y yo no podía vacacionar, pues estaba cumpliendo con mi servicio social. Me faltaba poco para terminar mi primera carrera universitaria. Esos días me fui a vivir con mis abuelos. Desayunaba con ellos, comía con ellos, pasaba la tarde con ellos y cenaba con ellos, disfrutando a mis abuelos a mis anchas y ellos a su nieto. El jueves de esa semana tuvimos la junta de directores de la escuela de pastoral. La coordinadora había enfermado y me pidió que dirigiera la junta yo. Al salir de ella por la noche, por primera vez, mejor dicho, por única vez en la vida, mi abuelo me dijo: «Muy bien, hijo, lo sabes hacer muy bien, no cabe duda que serás un gran evangelizador». Por fin había logrado complacer al más estricto de mis maestros. También me anunció que al terminar ese año, él se retiraría. Después de la cirugía y la recuperación, le faltaban fuerzas para continuar. Mi familia regresó de sus vacaciones el sábado por la tarde. Al día siguiente comimos en casa de mis abuelos con mis tías y mis primos como todos los domingos. Esa noche, mi abuelo sufrió un infarto y expiró. Verlo postrado en su lecho era para mí como ver a mi héroe entrando al cielo. Me causaba dolor su partida, pero al mismo tiempo me emocionaba. Esa mañana habíamos tenido una junta en la escuela de pastoral para armar los equipos de trabajo para el siguiente ciclo.
A estas alturas era yo visitador y me hacía falta un director para impartir el curso de eclesiología y sacramentos. No había quien lo diera y no me quedó más remedio que indicarle, ni siquiera pedirle, sino indicarle a mi abuelo: abuelo, perdón, pero tendrás que ayudarnos un año más. Él de broma me respondió: que te ayude tu abuela, accediendo de buena gana a pesar de su idea de retirarse ya. Y esa noche falleció, luego de darle a Dios una vez más su sí a su llamado para seguir sirviéndolo. Al día siguiente en la funeraria se celebraron incontables misas. Todos los sacerdotes que conoció querían celebrar una misa por él y todos los seminaristas querían ser acólitos o cantar. Mientras se celebraba una misa, en el vestíbulo de la funeraria afinaban sus guitarras los siguientes seminaristas y otros sacerdotes se revestían para celebrar una misa más y otra y otra y otra. Tomé la estafeta de la mano de mi abuelo y así por más de 25 años he continuado dedicando la mitad de mi tiempo y de mi vida a la evangelización. Mi abuelo nació hace 100 años y por esa razón he querido hacerlo presente como mi invitado especial en esta emisión de Semillas para la Vida. A Dios le pido que me conceda un solo favor: la gracia de poder llegar a ser la mitad de hombre que fue mi abuelo. Con esa mitad yo me conformo, porque solo a esa mitad puedo aspirar. Fue mi abuelo quien me enseñó que hay que ser bien hombre para poder ser bien cristiano. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida. Escucha Semillas para la Vida también en SoundCloud, iTunes, iVoox, Facebook, Twitter, YouTube, TuneIn Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org. ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de radio católica? Escríbenos. Apasionate por nuestra fe.